Bienvenido a Tres Punticos. Conforme vamos avanzando en la Cuaresma, vamos descubriendo elementos y actitudes que el Señor nos pide tener. En los Tres Punticos de hoy tomamos 3 de estos elementos que necesitaremos si queremos llegar a una verdadera unión con Jesús. Primer puntico: escuchar. Muchas veces hemos hecho alusión a la importancia de escuchar, por supuesto en contextos todos diferentes. Esto obedece a que para los judíos en el escuchar se centraba toda su fe. Aquel Shema Israel, escucha Israel, que precedió el mandamiento más importante, el Señor tu Dios es uno y solo a Él darás culto, en Deuteronomio 6, 4 al 9, marcaba para los judíos una característica importante de Dios. Era uno solo y era celoso. Precisamente el pecado más castigado del Israel bíblico es la prostitución, y no es el mercado sexual, no, sino la idolatría a otros dioses. Pero hoy, la dimensión de la escucha del judío tiene un punto de quiebre en el Tabor. Ahora no es Moisés el que dice Shema, sino que es el mismo Dios quien habla. Escuchadlo. No es la comunidad israelita. 3 apóstoles son los que escuchan la teofanía. Sin embargo, lo más profundo del evento no son estas diferencias, sino el mensaje. Este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. El Dios que es uno, como en la revelación del Shema Israel, es Hijo, pero también entonces por relación es Padre, pero sigue siendo uno. Es una revelación totalmente trinitaria. El Tabor es el escenario de la manifestación de la Trinidad, pero ¿qué tiene que ver este suceso con la escucha? Todo. Ahora Dios será quien habla. Escucharemos su voz sin la mediación de un profeta o un escritor. Ahora la voz de trueno y rayos del Sinaí se hace dulce y real en Jesús, en el Tabor. Una invitación profunda que Dios nos hace es a escucharlo en la persona del Hijo. Su palabra es tan perfecta y divina que no puede pasar por nuestro corazón sin antes haber dejado frutos. Pero la pedagogía divina es tan perfecta que el Señor no obliga. La teofanía del Tabor es una invitación, una propuesta. Dios no violenta nuestra libertad o nos obliga a oír su palabra, sino que nos invita de una manera dulce pero categórica a oír, a escuchar, a leer su palabra. ¿Cuánto tiempo dedico yo a leer o a escuchar la palabra de Dios? Segundo puntico: responder. Un tesoro precioso que nos dejó el Señor fue la posibilidad de hablar, de dialogar con Él, con Dios. El dinamismo cristiano de la comunicación con Dios no es una relación unilateral de un Dios que habla y un creyente que solo, inmóvil, escucha. Nada más durante esta semana, en las lecturas, Jesús nos enseñaba el Padre Nuestro, que no es más que un voto infinito de confianza para dirigirnos a Dios como Padre. Entonces, ante la escucha brota auténticamente de nosotros una respuesta. Y la primera lectura de este domingo nos ofrece un maravilloso relato para entender lo que significa responder. La historia narrada en la Sagrada Escritura nos cuenta que Abraham luchó por muchos años para concebir por fin un hijo con su esposa Sara. Y después de mucho luchar, ya entrados en la ancianidad, Dios les permitió concebir a su hijo, a Isaac. Para las religiones antiguas era común que los dioses recibieran sacrificios humanos, lo que para el autor sagrado al parecer no era desconocido. Entonces, en este contexto, Dios le pide a Abraham su único hijo con Sara, su esposa. Abraham escucha, y Abraham se encamina a un monte para sacrificar a su hijo. Abraham responde. Llegados al monte, luego de atar a su hijo amado y ponerlo sobre la leña, y justamente antes de degollarlo, Abraham escucha de nuevo la voz de Dios. Ha pasado la prueba. Su respuesta le ha dado la promesa. Será el padre de muchos pueblos, pues no se reservó a su hijo, sino que respondió al Señor y estuvo dispuesto a sacrificarlo. Pero ¿por qué estuvo dispuesto Abraham a hacer esto? ¿Qué caracteriza la respuesta de Abraham? Una sola cosa: fe. El mismo San Pablo nos recuerda que por la fe Abraham salió de Ur para irse a una tierra desconocida que Dios le indicaba. Por esa misma fe, agregamos nosotros, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo.
Entonces Abraham nos enseña que la respuesta que damos a Dios solo es posible desde la fe. Solo desde allí podemos nosotros aventurarnos a aquello que Dios nos pide, asumir los retos que a veces sentimos nos superan y emprender los caminos que parecen imposibles. Solo desde la fe podemos responder. Tengo fe cuando emprendo una misión que Dios pone en mi vida. ¿La asumo con la confianza o más bien con inseguridad? Tercer puntico, obedecer. Si bien la respuesta es un acto de la escucha, la obediencia es entonces la actitud constante del discípulo que a los pies del Maestro escucha y responde. Si nos fijamos en el relato del Evangelio en el Monte Tabor, nos damos cuenta de algo particular. Los discípulos escucharon la voz de Dios. A ellos respondieron: «¿Qué vienes a estar aquí? Hagamos 3 tiendas», dijo Pedro. Pero solo cuando Jesús les ordenó no contar nada a nadie, comprendieron el auténtico sentido de la palabra escuchada de parte de Dios, aunque aún sin entender plenamente qué era eso de resucitar de entre los muertos. En la obediencia, la palabra escuchada hace eco, un eco capaz de formar, un eco capaz de transformar, un eco que poco a poco nos va convenciendo de que la respuesta que damos a la palabra escuchada de parte de Dios tiene un fin más profundo que solo una prohibición moral o una exhortación particular, sino que es en verdad palabra de vida, porque envuelve como entre un manto toda nuestra vida para impulsarla a dar una respuesta obediente. En la obediencia está el asentimiento del discípulo a la escucha, pues una respuesta puede ser positiva o no, pero la obediencia muestra que ante la escucha el discípulo obedece. Nuestra obediencia no es ciega, sino que está iluminada por una verdad profunda, y es que si cumplimos todo lo que el Señor nos pide a través de su palabra, entonces alcanzaremos la vida en abundancia. Me cuesta obedecer lo que el Señor me pide. Dios nos habla. A su palabra se dispone nuestra escucha. Nos interpela una respuesta, pero solo quien abandona su voluntad en Dios podrá con obediencia participar del proyecto salvífico que el Señor tiene para él. Feliz semana en el Señor. Hasta los próximos 3 punticos.